En esta mañana les quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema muy importante. Y este tema está aquí atrás y dice, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Lo hemos repetido constantemente muchas veces, pero realmente entendemos lo que dice la palabra cuando nos está diciendo donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y en esta mañana vamos a escudriñarlo con la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:17, en sus Biblias de Reina Valera, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer lo que dice. Todos me acompañan con sus Biblias. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice lo siguiente: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué dice la primera parte? Pues el Señor es el Espíritu. Pues ¿quién es el Espíritu? El Señor. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno solo. Eso tenemos que entender bien, hermanos, en esta mañana. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno solo. Los tres, dice, dan testimonio en el cielo. Y estos son tres, son en uno, son una sola persona. Pues el Señor es el Espíritu. Y continúa diciendo, y donde está el Espíritu del Señor. A ver, iglesia, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Ok, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. En 2 Corintios, donde estamos leyendo, 3:17, Pablo afirma que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, para entender tal afirmación de lo que Pablo nos estaba diciendo, vamos a leer el texto que sigue, ¿ya? Y yo los voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente, que dice: así que todos nosotros, nadie en excepción, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Una vez más lo voy a repetir. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. El velo, ¿qué quiere decir? Que nos ha sido quitado ese pecado de encima que antes nos cubría, ¿no? Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ahora podemos ver con nuestros ojos la gloria del Señor. Dicen, nadie así nomás puede ver la gloria del Señor, sino a quien ha sido quitado el velo, a quien ha sido rescatado del pecado. El Señor, quien es el Espíritu, ahí de nuevo lo vuelve a mencionar, nos hace más, dice, y más parecidos ¿a quién? A Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El apóstol Pablo habla de aquellos que se convierten al Señor. ¿Usted se ha convertido al Señor? A ver, levanten todas las manos los que se han convertido al Señor. Muy bien. Iglesia, pueblo de Dios. El apóstol Pablo habla de aquellos que se convierten al Señor y los que experimentan al convertirnos al Señor. Ahora, el Espíritu del Señor dice que viene a morar en el corazón de todo aquel que se convierte. ¿Quién viene a morar al corazón? El Espíritu del Señor viene a morar en nuestros corazones.
el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor, viene a morar en nuestros corazones. Él no está lejos de aquí, Él está en nosotros, en nosotros. Todos aquellos que nos hemos convertido al Señor tenemos el Espíritu del Señor. Y usted me puede decir, sí, yo lo sé, hermana, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuán conscientes somos de eso? Y ahora nosotros somos, dice la palabra, esa morada del Espíritu del Señor. Porque en 1 Corintios 3:16 dice que somos su templo, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es algo de lo que no todos somos conscientes, es algo de lo que no todos somos conscientes de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El Espíritu Santo, su mismo Espíritu del Señor, vive en nosotros, vive en usted y en mí. Dígale a su costado, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Ahora, ¿por qué usted es santo? ¿Por qué la palabra dice que usted es santo? Porque usted hace cosas buenas, porque de repente hoy como en día estábamos viendo hace unos días que se celebraba la Santa Rosita, dice, ¿no? La Santa Rosita de Lima, ¿no? Pero verdaderamente ella será santa. Solamente los que han recibido el Espíritu del Señor son santos. Eso hace que usted y yo seamos santos. La presencia del Señor hace que usted y yo seamos santos. El Espíritu Santo que vive en usted y yo hace que seamos santos. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted es, no es por lo que usted realice. Es por lo que Dios vive en usted. Eso lo hace santo. Amén, iglesia. Y muchas veces no somos conscientes de ello. No somos conscientes que el mismo Señor depositó su Espíritu en nosotros. Y por eso somos el templo del Espíritu de Dios. Dice Oseas 4:6 que mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, porque no me conoce. Y si ustedes no conocen algo, entonces van a ignorar de aquellas cosas que el Señor ha puesto sobre sus vidas. Una vez que el Espíritu del Santo del Señor vino a morar en el corazón de usted y el mío, eso produce la mejor y la mayor conversión y el acto y la experiencia de libertad en nuestra vida que solamente el Señor nos ha podido dar. El pecado que estaba en su corazón abandona su corazón para ceder el lugar al que trae la libertad. Ese es al Señor, ese es al Espíritu Santo del Señor que vive en usted y en mí, en nuestras vidas. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu Santo no viene en ese momento y de ahí cuando usted se va a su casa, se va, y otra vez cuando viene aquí de nuevo a congregarse en su iglesia, viene de nuevo y después cuando se va a su casa se va. No, no es así. El Espíritu Santo vino a morar sobre nuestras vidas para siempre, para siempre. No es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento decía que el Espíritu Santo venía por algunas situaciones o por algunos momentos específicos sobre la vida de algunas personas que tenían una asignación sobre sus vidas. Tenían que hacer algo que Dios les estaba mandando y el Espíritu Santo vino sobre el rey Saúl, ¿no? Y después el Espíritu Santo se apartó de él. Vino sobre el rey David, vino sobre José, vino sobre los jueces, vino sobre muchas personas que tenían algo que el Señor les había mandado a hacer. Vino sobre Sansón y otras más personas también. Y para eso vamos a ver, cuando vino sobre Sansón, vamos a ver Jueces 14:6. ¿Qué es lo que dice? Jueces 14:6.
Y vamos a leer la palabra de Dios. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y así podemos encontrar muchas palabras donde en la palabra del Señor nos dice que vino sobre algunos personajes, ¿no? Venía y después se iba. Venía sobre Sansón y le daba esa fuerza para despedazar a un león. A ver, ¿qué ser humano puede agarrar un león y despedazarlo? Nadie. Es algo ilógico, se podría decir, ¿no? ¿Quién podría venir y hacer que sucediera eso? Un animal lo despedaza en 1000 pedazos con sus manos, con la quijada, dice, con la quijada de un cabrito, ¿no? Eso es lo que dice. Despedazó al león, quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró nada ni a su padre ni a su madre. Ahora ya no estamos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, y esta es una clase de Fundamentos Básicos 1, ¿no? El nuevo nacimiento. Cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor, vino la obra en nuestra vida, vino a morar el Espíritu Santo del Señor. Desde ese mismo instante habitó el Espíritu Santo del Señor. Dice, para siempre, o sea que no se va a ir de tu vida. El Espíritu Santo vino a morar sobre tu vida. Tú eres el templo del Espíritu Santo del Señor. Está en ti, está en tu vida, está dentro de ti. Yo le quiero contar, hermanos, un testimonio en esta mañana sobre mi vida, ¿no? La palabra de Dios dice muchas veces que los testimonios son para edificación, son para que nosotros podamos dar testimonio de ellos hacia los demás. Y bueno, cuando yo era una adolescente, todavía estaba en el colegio, muchas veces, ustedes saben que en el colegio siempre mandan a exponer, siempre mandan a elaborar proyectos de los cuales uno sale adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer delante de sus compañeros? Exponer, dar sus palabras, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué es lo que pasaba conmigo, hermanos? Yo no podía salir a exponer, no podía salir ni siquiera a dar una sola palabra. Bueno, no sé si me cree, no me podía parar delante de personas. Literalmente esto es así. Yo era muy vergonzosa, extremadamente, podría decir, tímida, demasiado. Y el diablo se aprovechó de eso para poner pensamientos dentro de mi vida que decían, si tú eres así, eres tímida, eres avergonzada, nunca vas a poder salir delante de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son mentiras del diablo que está debajo de nuestros pies, ¿no? Pero cuando yo conocí la verdad me hizo libre. Aleluya. Y ahora puedo decir que de repente me puedo parar, sí, delante de personas, pero de repente no de 1500 o personas, etcétera, pero puedo pararme delante del Señor a dar su palabra. Todos esos miedos, todos esos temores, todas esas inseguridades en mi vida que solo Dios me ha libertado y que va a ir obrando cada vez en mi vida, solo Él lo pudo hacer. Solo su presencia lo pudo hacer en mi vida. Solo el Señor puede hacer algo y cambiar la vida de la persona, la vida del ser humano. Y yo tengo un texto en mi vida desde hace mucho tiempo que el Señor me enseñó. Y dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Y ese texto en mi vida está fundamentado, está todavía de repente, está en mi sala, está plasmado ahí en un cuadrito, ¿no? De repente, hermano, me podrás decir en esta mañana, pero mi hermana Ada, mi problema no es la timidez, yo me desenvuelvo muy bien, yo hablo muy bien, yo me puedo parar delante de miles de personas y dar un discurso, ¿no? Así como Pablo.
¿no? Pero de repente ese no sea tu problema. Pero de repente tú estás luchando con otros problemas en tu vida en esa mañana, de los cuales tú y Dios nada más lo saben. De repente tú estás luchando con las emociones en tu vida, ¿no? Y cómo de repente te das cuenta que estás luchando con las emociones, porque de repente un día estás arriba, alegre, ¿no? Porque te ganaste la lotería o porque te dieron 100 soles en tu mano, porque te dieron tu gratificación. ¡Ah, me siento alegre!, ¿no? O de repente otro día te robaron tu celular y ¿qué pasó? Se te cayó todo. Vino la tristeza a tu vida, ¿no? Estabas contento, ¿qué pasó? Después, triste. De repente un mes estás viniendo, asistiendo a la iglesia fielmente, aleluya, gloria a Dios, sí, Cristo vive, vamos, voy a salir a evangelizar la iglesia con ustedes, sí, qué bueno. Y después el otro mes, ¿qué pasó? Ya no lo vemos, ya no está aquí. Esas son emociones, hermanos. Y cuando vamos y decimos, ¿qué pasó? ¿No has venido? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde has estado? Y no lo preguntamos para saber nada de su vida, simplemente porque nos preocupamos por ustedes, iglesia. Y decimos, ¿qué pasó? Usted dice, no, es que me sucedió esto y esto y esto y esto. Y puede ser que sí, sea cierto. Sí, todos esos problemas te hayan sucedido. Hermanos, vivimos en un mundo que actúa muchas veces por emociones. Si yo lo tengo ahorita, el dinero, lo compro, dice, ¿no? Si no lo tengo, no puedo comprarlo. Pero eso es este mundo. Por eso sacaron hace poco esta película Intensamente, ¿no? No sé quiénes lo habrán visto, donde estaban todas las emociones. Las emociones, hermanos, no son confiables. Las emociones no son confiables porque en un momento tú puedes estar arriba, en la cúspide, y otro día bajas hasta el llano. ¿Qué quiere decir? ¿Que las emociones, hermanas, son malas? No, no son malas, para nada. Dios puso en tu vida el alma y eso son las emociones. Dios nos creó así, con emociones. ¿Saben cuándo es malo? Cuando dejamos que esas emociones gobiernen sobre nuestras vidas, ahí son malas. Por eso la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Y en 1 Corintios 6:12 dice que todo me está permitido, pero todo no me conviene. Amén. Amén, iglesia. Amén. De repente en esta mañana me digas, hermana, pero yo emocionalmente estoy bien, soy estable, yo siempre tengo estabilidad en mi vida sobre las emociones, yo no soy así fácilmente de doblegarme, etcétera, etcétera. Pero de repente no sea ese tu problema. De repente la economía es tu problema, las finanzas son tus problemas, ¿no? Todo el tiempo te pasas ajustado de dinero, no puedo comprarlo porque tengo que pagar esto, no puedo ir a tal sitio porque si lo gasto me quedo sin esto. Y todo el tiempo paras así, 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 ¿no? Yo les digo algo, hermanos, todos hemos tenido problemas en nuestra vida y de repente seguimos teniendo problemas en nuestra vida. Cada día de repente nos pasa algo, una situación que no la podemos controlar, ¿no? Y de repente nos sentimos por un tiempo que estamos en bancarrota de repente financiera, que no tenemos para comprarlo y nos movemos en eso, ¿no? En esa base muchas veces. Yo con mi familia pasamos muchas veces problemas financieros. De repente ustedes me verán ahora, ay, la hermana pues habla así porque de ella no le falta nada, ¿no? De economía. Pero yo les digo una cosa. Yo también, con mi familia, mi esposo, mi hijo, pasamos por problemas económicos mucho tiempo.
no fue solamente 1 año, 2 años, fue mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Aún en medio de esos problemas que pasábamos de economía, podíamos ver la mano de Dios y podíamos confiar en Él. Podíamos saber que Dios estaba con nosotros. ¿Por qué lo sabíamos? Porque teníamos al Señor en nuestras vidas. Y el Señor no deja, no abandona. Los que confían en Él, dice su palabra, no serán avergonzados. Yo les digo hoy en esta mañana, todo problema, hermanos, en la vida tiene una fecha de inicio. Y así como tuvo una fecha de inicio, tiene una fecha de caducidad. Se va a terminar en tu vida, se va a terminar en mi vida, porque el Señor nos ha libertado de ello. Como se inició ese problema, ahora yo puedo decir gloria a Dios, porque ya no tengo problemas económicos. Ya tuvo la fecha de caducidad, ya caducó. Vamos a ir a 2 Corintios 4:17. Aleluya, Señor. ¿Qué dice tu palabra? Dice, porque esta leve tribulación no es algo de lo cual yo les estoy hablando porque se me haya ocurrido. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice? ¿Cómo son las tribulaciones? ¿Cómo son los problemas? Momentáneos. Momentáneos, no son para siempre. Si tú crees que no puedes salir de este problema, equivocado estás. Tú puedes salir de ese problema. Dice, la leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice la palabra, y muchas veces cuando hemos salido acá a recibir las ofrendas y los diezmos, lo hemos escuchado, que la bendición del Señor, dice, enriquece a una persona y Él no añade tristeza. Aleluya, aleluya. Estas pueden ser algunas de las cosas por las cuales de repente tú estás pasando. De repente estás pasando problemas emocionales, de repente estás pasando problemas económicos y sin número de problemas que puede haber, hermanos. De repente yo no he mencionado hoy lo que te pasa. Yo solamente he mencionado algunas de las cosas que Dios puso en mi corazón para nombrarlas en este día. Debemos hacernos algunas preguntas en esta noche. ¿Por qué muchas veces vivimos como cristianos, muchas veces sin victoria? Cuando decimos, sí, aleluya, tengo victoria, y muchas veces no lo vivimos así. Porque muchas veces somos inconstantes, como en Santiago 1:8 lo dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios lo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, si usted está aquí en esta tierra, gástese para el Señor, como lo dijo el pastor esta semana, el miércoles. Gástese para el Señor, haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. No hay otra vida después de esto, hermanos. Solo la vida que tenemos en Jesús. Solo la vida que tenemos en el Señor puede llenar nuestros corazones. Gástese cuando esté en esta tierra haciendo todo lo que Dios le mande a hacer, cumpliendo su voluntad. Dice la palabra en 2 Corintios 4:18 que las cosas de este mundo son pasajeras. No me entienda mal cuando quiero decir que se gaste para el Señor cumpliendo su voluntad. No quiere decir que el Señor no quiere que usted tenga una casa. No quiere decir que el Señor no quiere que usted tenga un carro, que usted no tenga una profesión. Si esa es la voluntad de Dios, aleluya, gloria a Dios, que se cumpla en su vida. Pero la palabra de Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nos manda a hacer. Ahora, ¿qué debemos de hacer para vivir en esa libertad que Dios ya nos ha dado? Recuerde algo, recuerde una cosa. Dios ya lo hizo todo. Cuando fue a esa cruz, Jesús dijo, consumado es, ya está todo, ya está listo. Ahora, ¿quién debe tomar la decisión? Cada uno de nosotros. Y volvemos a 2 Corintios 3:17, donde dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una vez más, donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor quiere venir a obrar en nuestras vidas. Ya está usted, sea consciente de su presencia. Pero no lo podemos llegar a disfrutar, esa libertad, no podemos llegar a disfrutar hasta que conozcamos al maravilloso Espíritu del Señor que está aquí en esta mañana. Primero debemos entender que el Espíritu del Señor es una persona. Voltee y mira al que está a su costado. Mírele por un rato quién está a su costado. Si no hay nadie, mire a su atrás, a su delante. Mírele, el Espíritu Santo de Dios es una persona. Es una persona como la que usted está ahí a su costado, a su derecho, izquierdo, delante, detrás, sentado. Él es una persona. Él no es un poder ni una fuerza, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Pensaban que con la fuerza Sansón ya era el Espíritu Santo. No, esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Él es una persona. Él es nuestro consolador, dice la palabra de Dios. Él es nuestra guía. Él es nuestro ayudador. Él tiene emociones. ¿Una persona tiene emociones? Sí. ¿Tiene sentimientos? Sí. Él es una persona. Él tiene mente, tiene voluntad. Él les puede oír. Él se puede entristecer, también puede reír. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Muchas veces vivimos de una manera que entristecemos, contristamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo si ya sabemos que está en nosotros? Si ya sabemos que Él es una persona, hermana. Ahora, ¿cómo yo lo conozco? ¿Cómo yo puedo saber de Él? ¿Cómo me acerco al Espíritu Santo para saber más de Él? A través de la palabra de Dios. Escuché a un siervo de Dios que decía que si tú no puedes oírlo, léelo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Aquí lo puedes leer. Aquí puedes conocer más del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces estamos esperando, sentir. No lo siento, hermana. Ahora, no, ¿cómo lo puedo conocer? Si tú no lo sientes, léelo. Empieza escudriñando la palabra del Señor. Ahí lo puedes ver obrando. Y sigue obrando cada día. Toda bendición se encuentra en las Escrituras, hermanos. Si nuestro interior está cargado con la palabra de Dios, esta palabra de Dios que usted y yo tenemos, va a pelear toda emoción desalineada que el diablo quiera usar sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! 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 Una vez más lo voy a repetir, porque esto lo escuché de un siervo de Dios y yo dije, esto es para mi vida. Toda bendición se encuentra, ¿dónde? En las Escrituras. Y si nuestro interior está cargado con esta palabra, si nuestro interior está cargado, hermanos, con esta palabra, la palabra de Dios va a pelear
con toda emoción desalineada que el diablo quiere usar en contra de nuestras vidas. Tenemos al mayor que vive en nosotros, hermanos. ¿Cómo lo conocemos también? A través de una vida de oración. La vida de oración, cuando yo estaba escribiendo todo lo que el Señor quiere en esta mañana decirles, vino una palabra a mi vida. La palabra es indetenible. Indetenible. Nosotros hemos escuchado muchas veces de la oración. Muchas veces lo hemos estudiado. Hemos escuchado qué es la oración, tipos de oración, cómo devorar, todo ello. Pero la vida de oración te hará ser un creyente, un convertido indetenible para el reino de Dios. Te hará ser una persona indetenible. Nada ni nadie podrá contra ti, porque el mayor vive en ti. Porque el Señor está contigo. Si tú todos los días te levantas y tienes tus tiempos de oración, de meditación de la palabra, serás un cristiano fuera de lo común. Porque ahora en día, muchos cristianos, dice las encuestas, ¿no? Se puede decir, que muchos ya no oran, ya no leen la palabra. ¿Qué están haciendo? Entonces los cristianos, hermana, muchos de los cristianos están en las redes. Muchos de los cristianos están entretenidos con otras cosas. Pero si nosotros ponemos en primer lugar a su palabra y buscamos a Dios en esos tiempos a solas con Él, eso te va a hacer un cristiano indetenible para el reino de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso en esta mañana al Señor? Aleluya, aleluya. Hermanos, Jesús estando aquí en la tierra necesitó del Espíritu Santo para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y qué te hace, hermanos? ¿O qué nos hace creer que nosotros podemos hacer algo siquiera sin el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Ni siquiera podríamos estar parados, porque Él le da vida a nuestro ser. No se puede vivir en victoria sin Él. La verdadera libertad solo la trae un corazón totalmente rendido a su presencia, al Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo del Señor, ahí hay libertad. Y yo les puedo decir esta mañana, donde Él es amado, donde Él es obedecido, donde Él es anhelado, está ahí la libertad en el Señor. ¿Cuáles son los pasos que debo encontrar o que debo hacer para encontrar esa libertad? Recuerda, Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Envió a su Hijo en la cruz a morir por ti y por mí y por todos aquellos que quieran conocerlo. Entonces, hermana, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Sabes? Hay muchas cosas de las que yo he aprendido y debemos muchas veces determinar sobre nuestra vida. Decide. Toma la decisión ya. Ahora, hermana, pero ya, yo empiezo el lunes, yo empiezo el otro mes, porque déjeme primero que yo tengo que hacer estos asuntos y estos también. No, el Señor te dice, empieza ya, hazlo ya, toma la decisión ya. ¿Qué cosas debo hacer ya? Las que tú ya sabes hacer. ¿Sabes buscar al Señor? Sí, hazlo ya. ¿Sabes coger tu Biblia y leerlo? Sí. El Espíritu Santo mismo dice que nos enseña todas las cosas, aún las que no sabemos, las que no conocemos, y nos recordará todo lo que les he dicho, dice la palabra de Dios. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¡Wow! Sin el Espíritu Santo no somos nada, hermanos. Somos cuerpo nada más. Pero desde que Él vino a morar en nuestras vidas, Él lo llenó todo. Hermana, ¿y si vuelvo a fallar? ¿Y si de nuevo caigo en lo mismo? ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Arrepiéntete y vuelve a levantarte. Continúa tu camino, sigue adelante. No te puedes quedar ni voltear para atrás a ver tu vida pasada. Sigue adelante, confía en el Señor. Y si vuelvo a fallar, de nuevo dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Dios lo levantará. Sigue adelante, persevera en el camino. Pero lo que tienes que hacer es decidir, ya, hacerlo, ya, está en ti, ya el Señor hizo todo. La palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Y si ya Él lo dio todo, nosotros, es nuestra responsabilidad, es decisión de cada uno. Decide ahora, porque tú no sabes qué es lo que te puede pasar y no debe ser así. De repente tú saliendo de aquí te puede pasar un accidente y no creo que lo sea, pues, hermanos, pero tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Solo el Señor te guiará hacia toda verdad. Decide ya, está en ti. Y cada día debemos conocer a ese amigo también. Otro paso que debemos hacer para encontrar la libertad es conocer cada día más al maravilloso Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pónganse de pie, iglesia, en esta mañana.